Dios le bendiga, mis hermanos. Dios me le guarde grandemente. Hoy estaremos hablando un tema, el libre albedrío. ¿Tenemos libre albedrío? Decidimos nosotros nuestro destino. Le voy a dar una respuesta inmediata antes que yo comience a dar el mensaje. La respuesta inmediata es sí. Tenemos un libre albedrío. ¿De qué forma Dios le ha otorgado al hombre el libre albedrío de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios muestra al hombre la voluntad de Dios? ¿Y cómo Dios le otorga al hombre ciertos tipos de libre albedrío? ¿Cómo trabaja Dios con la libertad que Dios le otorgó al hombre? De eso vamos a hablar hoy en día. Bienvenido al mensaje de hoy, ¿ok? Ahora, vamos a hablar primeramente la voluntad decretiva de Dios. ¿Qué es la voluntad decretiva de Dios? ¿Cómo funciona la voluntad decretiva de Dios? Dios da órdenes para que la voluntad de Dios se cumpla. Como por ejemplo, en Mateo 21:19, los judíos tenían muy arraigado el árbol de la higuera, amaban el árbol de la higuera, apreciaban el árbol de la higuera. Pero Jesús cogió y hizo un decreto. Y lo que hizo es que habló al árbol de la higuera. Y le dijo Jesús al árbol de la higuera: nunca jamás dé fruto de ti. Nunca jamás eche fruto de ti, refiriéndose al árbol. ¿Y qué pasó con el árbol? Se secó. El árbol se secó. Lo que llamamos la voluntad decretiva de Dios es cuando Dios toma una decisión, no hay nadie que vaya a lo contrario al hombre. Nadie puede ir contrario a la voluntad de Dios. Cuando Dios toma una decisión, como la que pasó aquí en Mateo 21:19, de que Jesús hizo un decreto hacia el árbol de la higuera, cogió y maldijo al árbol de la higuera, cogió y se secó el árbol de la higuera. El hombre no puede violentar esa decisión que Dios tomó, que Jesús tomó. Y así mismo lo hace Dios desde Génesis en adelante. Pero también hay algo más, ¿verdad? Que está la voluntad secreta de Dios. La voluntad oculta o la voluntad secreta de Dios. ¿En qué consiste la voluntad oculta o secreta de Dios? Bien, Dios ha permitido no revelar ciertos acontecimientos que Él ya ha trazado, como por ejemplo la venida de Cristo. La venida de Cristo, nadie sabe el día y la hora en cual Cristo vendrá por su iglesia. Esa es la voluntad oculta de Dios. También entendemos que dentro de la voluntad oculta de Dios se encuentra que Dios no revela el destino del hombre en cuanto a cuál es el día, la fecha y la hora en la cual va a morir. Dios no revela el día, la hora y la fecha en la cual el hombre va a morir, sino que en el tiempo de Dios el hombre muere, y cuando muere, pues entonces ahí sabemos el día, la hora y la fecha en la cual murió una persona y la razón en la cual murió. Eso se llama la voluntad oculta o secreta de Dios. Esa voluntad oculta y secreta de Dios, el hombre no la puede violentar. No se puede violentar bajo ninguna circunstancia. Pero también tenemos más adelante lo más que le gusta mucho de la iglesia, ¿verdad? Que es el tema, la voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Bien, la voluntad permisiva es la que Dios permite que ciertas decisiones que el hombre tome, ¿verdad? Pues el hombre toma la decisión. Dios permite darle al hombre libre albedrío. Se va a sorprender de lo que yo voy a hablar, pero manténgase escuchando para que usted pueda entender más adelante lo que realmente yo estoy hablando. La voluntad del hombre para pecar es otra de la permisiva voluntad de Dios. El hombre comete herejías, doctrina de error,
el hombre comete apostasía, apostata sobre la fe. El hombre comete murmuración, chisme, pleito, contienda. De que el hombre tenga esa inclinación a hacer el mal, eso viene ya desde la caída del hombre. Pero aún así la voluntad permisiva de Dios lo permite. Desde que el hombre cayó, ¿verdad? Desde Génesis en adelante, desde que el hombre y la mujer, Adán y Eva, desobedecieron, pues de ahí en adelante el hombre quiso construir una torre de Babel. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la torre de Babel en Génesis. Y de ahí en adelante el hombre pecó libre y voluntariamente, nunca le pidió permiso a Dios para pecar. Quiere decir que dentro de la voluntad permisiva de Dios, Dios permite, y estoy hablando de la voluntad permisiva, no es que Dios esté de acuerdo. No podemos nosotros confundir que la voluntad permisiva de Dios es igual y es sinónimo a que Dios está de acuerdo y Dios lo desea. Es muy diferente. Pero vemos que desde Adán y Eva en adelante, desde la caída del pecado de Adán y Eva y el hombre ha querido construir una torre grande y ser semejante a Dios. Y estaba el pecado rampante. El hombre nunca le dio permiso a Dios si puedo pecar o no, sino que fue sujetado al pecado. ¿Qué pasó más adelante? Esta voluntad permisiva de Dios es la que Dios le permite al hombre hacer su propia voluntad para el hombre. Sin embargo, esta voluntad del hombre siempre está sujeta a la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Vamos a ir a un ejemplo. Proverbios 16:9, el proverbista en Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su propio camino, mas Jehová endereza sus pasos. Repito, el proverbista pensaba y decía en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su propio camino, maquina su propio camino, tiene su propio libre albedrío. Es verdad. Pero dice Dios, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué pasa cuando un hombre decide matar y darle muerte a una persona? Y después se arrepiente el hombre. El hombre pues, tiene que Dios venir y darle vida. Si quiere Dios darle vida a ese hombre, le da vida. Y si la voluntad de Dios es dejarlo que se muera, pues no. Cuando el hombre peca, ¿qué pasa cuando el hombre peca en el libro de Génesis? En cuanto a relación de Adán y Eva. Vamos a averiguarlo. En el libro de Génesis, capítulo 2 y capítulo 3 también, nos habla cuando Dios le dijo al hombre: enseñoréate sobre la tierra y sobre los animales del campo. Ustedes ya conocen lo que pasó en Génesis. Eso es un libre albedrío. Ese libre albedrío, esa libertad que el hombre tenía dada por Dios, Dios le dio la libertad al hombre que se enseñorease sobre los animales del campo y también pues pudieran sembrar, pudieran comer, pudieran mover los animalitos, etcétera, etcétera. Pero a donde yo quiero llegar es lo siguiente. ¿Qué pasó con el hombre y la mujer, Adán y Eva, cuando pecaron? ¿Qué pasó con el pecado de Adán y Eva? Pues la voluntad que ellos tenían dada por Dios para hacer su propia voluntad fue sometido al pecado y su naturaleza quedó esclava al pecado. Eso es lo que pasó con el hombre y la mujer en Génesis. Dios siempre le dio al hombre un libre albedrío, una decisión, toma una decisión. Pero al pecar el hombre y la mujer, pues su voluntad, la voluntad del hombre y de la mujer ya no estaba sometida a la de Dios. Ya no estaba sometida, sino que la voluntad y el libre albedrío que Dios le otorgó al hombre de enseñorearse sobre los animales y sobre la tierra,
quedó sometido al pecado y fue el hombre un esclavo al pecado. Ya el hombre trata de hacer la voluntad de Dios, pero siempre hay un pensamiento que dice, no lo hagas, haz esto, haz lo otro. ¿Cómo lo podemos ver? ¿De qué manera Dios reaccionó cuando el hombre pecó? ¿Cuáles fueron las palabras de Dios cuando el hombre pecó? Vamos a buscar Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice Dios, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y que los pensamientos del corazón del hombre era de continuo al mal. Esto es bien importante. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dios se arrepiente de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre, me dolió en mi corazón. Y Dios vio que el acto del hombre ya, como la voluntad del hombre fue sometida a esclavitud, fue sometido a esclavo, ¿verdad? El hombre no podía ya obedecer más a Dios porque su maldad y sus pensamientos en su corazón era de continuo al mal, de continuo. Cada día seguían de continuo al mal. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros aquí? Que las decisiones que el hombre toma, ¿verdad? Siempre están tomadas en decisiones bajo la esclavitud del hombre. Tiene que venir Dios, ¿verdad? A que Dios le hable a su corazón, a su conciencia, ser guiado por el Espíritu de Dios, porque si el hombre no es guiado, instruido por el Espíritu de Dios, el hombre toma siempre decisiones carnales, contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, eso mismo sucede en el tiempo de hoy en día con la iglesia. La cantidad de hombres en herejía, en apostasía, cantidades de hombres, ¿verdad? Cuando digo hombres, mujeres también, que les gusta mucho robar los diezmos, las ofrendas, que les gusta mucho darle un codazo a aquella persona, que le gusta al hombre ver a otras personas con la cabeza enterrada en el piso y los pies hacia arriba, donde el hombre comete celos, envidia, rivalidad. Todas estas cosas son opuestos a Dios. El hombre tiene un continuamente al mal, a hacer lo malo. Pero aún así, de estas cosas que Dios le permite al hombre, todas las cosas están sujetas a Dios y con un propósito. Gloria al nombre de Jesús. Dice más adelante, Pablo el apóstol nos da una palabra en el libro de Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículo 14 y 15. Romanos 7, 14 y 15. Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando Pablo dijo esto, él estaba testificando a un grupo de judíos en Roma, testificándolo con la intención de que muchos judíos se fueran y renuncien a la ley y vengan a Cristo, al nuevo régimen de espíritu de vida. Pero en el versículo 15, Pablo nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero hacer. Pablo dice, lo que hago no lo entiendo. Yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo lo que no quiero, que es violar los mandamientos, violentar los mandamientos de Dios. En otras palabras, pecar. Pablo reconocía en su naturaleza que aunque él era salvo, aunque él era justificado, esa naturaleza adámica siempre en un momento dado se quiere activar. Ahora, por eso, Pablo, vamos a continuar. Dentro de esa misma voluntad permisiva que estamos hablando, Pablo, el apóstol, en el libro de Hechos, capítulo 16, vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6 al 10, habla algo bien interesante, y es lo siguiente. Y atravesando Frigia
y atravesando, no veo bien, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa, y se mostró en Pablo una visión. Dios le dio a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pies, rogándole y diciéndole a Pablo: pasa por Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dándonos por cuenta que, por cierto, que Dios quería que fuéramos y anunciáramos el evangelio allí. Pablo quería ir pues a Frigia, a Bitinia, a Misia, pero el Espíritu no se lo permitió. Vemos que Pablo tenía una voluntad y podía tomar decisiones él propio. ¿Está claro, hermano? Sí, hay un libre albedrío. Pero que ese libre albedrío que el hombre tiene está sujeto a Dios. Y aunque yo desee ir a una fiesta, hermano, yo te quiero invitar a una fiesta. Venga, no se pierda la fiesta. Tal vez si no es la voluntad de Dios, aunque Dios me dé un libre albedrío, yo no puedo ir a la fiesta. Porque la voluntad que Dios me da a mí, la decisión de libertad que Dios me da a mí, está sujeta siempre a Dios. ¿Se dan de cuenta? Ahora, bien importante comprender que se encuentra ahora la voluntad natural. Vamos a hablar de la voluntad natural. La voluntad natural es la que Dios le otorga a la iglesia de hacer todo lo que la iglesia, el hombre, quiera hacer. Eso se le conoce como libre albedrío, ¿verdad? Entonces, hoy deseo no ir a la iglesia. Pues si tú no quieres ir a la iglesia, pues no vayas. Hoy yo deseo comer esta comida. Pues tú puedes tomar esa decisión. Es la voluntad natural, ¿verdad? Todas estas decisiones de la voluntad permisiva y la voluntad natural está siempre sujeta a la voluntad de Dios. Ahora, vamos a pasar finalmente a la voluntad y soberana de Dios. La voluntad soberana y perfecta de Dios se encuentra en el libro de Romanos. Vamos allá al libro de Romanos, capítulo 8, un momentito, versículos 29 y 30. La voluntad soberana y perfecta de Dios. Romanos 8, 29 y 30 dice de la siguiente manera: porque a lo que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Esta voluntad de Dios soberana y perfecta es la voluntad de Dios al hombre, a los escogidos, a los seleccionados, no es a todo el mundo. Cuando el hombre va a la iglesia, siente algo en su corazón y va a la iglesia, pasa al frente al altar y dice en sus palabras: yo decidí aceptar a Cristo. No creo que esa decisión sea de Dios. Dios pone el querer como el hacer en nuestras vidas. La decisión que el hombre decide aceptar a Cristo no viene del hombre, viene de Dios. Pablo nos enseña aquí, ¿verdad? Diciendo: porque aquellos que ya Dios llamó, los predestinó, ¿verdad? Los justificó y como por último nos glorificó. Ya nuestra salvación en cuanto a tomar decisión, si yo me quiero salvar o yo me quiero perder, la decisión no es mía, no es del hombre, la decisión es de Dios. Basta con escuchar testimonios impactantes de hombres y mujeres que le sirvieron a Satanás en la brujería, en la hechicería, etc.,
donde ellos mismos testificando dicen, yo hice un pacto con el mismo Satanás. Ellos mismos testifican y dicen, yo le vendí mi alma al diablo. Pero ellos mismos testifican y dicen, pero Dios me alcanzó, pero Dios fue más rápido que yo y Dios fue más grande que mi voluntad y me alcanzó y me salvó y me dijo, hijo mío, sal de ahí porque tengo algo más grande que lo que tú estás haciendo. Y ahí sentí la presencia de Dios. Basta con escuchar testimonios impactantes donde el hombre dice, yo quiero servirle a Satanás o me quiero perder, y Dios dice, no, tú me vas a servir a mí. Y terminamos sirviéndole a Dios. Ahí no hay libre albedrío. Ahí el hombre no puede decir decides la vida o la muerte. No, porque la vida y la muerte la decide Dios. Si Dios quiere que el hombre no tenga salvación, así es. El hombre no tiene nunca salvación. Pero la decisión la toma Dios, no es el hombre. Dios te bendiga, Dios te me guarde y pues adelante hermano, Dios te me bendiga y los veremos pronto. Bendecido.